Estamos en Conciencia con Verónica, Planeta 2013. Y acuérdate, es el programa de las sonrisas, que era lo que le decía. Siempre. A Víctor Franco, que nos acompaña el día de hoy, locutor, que seguro lo has escuchado en muchísimos promos en radio y demás, pero no lo conocías en persona. Entonces, el día de hoy, bienvenido, amigo. Muchas gracias que estás aquí. Mi vida, pues muchas gracias por invitarme y la verdad, pues muy contento de estar en este espacio y pues bueno, qué más de impartir un poquito de lo que hacemos, ¿no? Sí, porque tal? Además la voz, dinos qué es la voz, porque voz. Aquí el experto prácticamente él va a ser. Sí, digo, no es por tanto por clavarnos en este concepto, pero siempre es bueno como originalmente te puedes dar idea de lo que puede traer uno como la voz, ¿no? Uno desde pequeño pues se da cuenta de que puede tener ese talento en donde puedes manejar o puedes estudiar o puedes darle esa práctica a tu voz, ¿no? ¿Tú desde niño? Desde niño, como sí, que claro. Decías, mi voz está maravillosa. Desde chavito, yo tendría ¿qué te gusta? 10, 12 años y escuchaba ya las voces de la W. Y te atraía, me atraía mucho. Diferencia de voces, tu claro, entonación. yo crecí con gente de mi familia, pues siempre ya longeva, grandes, y pues siempre me ponían música siempre de la época de Radio Éxitos, de La Pantera, todos los locutores de esa época. Entonces yo los escuchaba y yo decía, wow, yo quiero hacer eso. ¿Sí? ¿De que, por ejemplo, los promos? Los promos, me invitaban mucho, ¿no? Radio Entonces, 590, la 590 La Pantera. Entonces tú tratas yo empezaba a copiarlos. Y desde ahí yo empezaba yo a manejar un estilo. Y yo decía, wow, yo puedo. Entonces cuando me dieron los 18 años, lo primero que hice fue caminar a un lugar a donde yo directamente conocí gente. Por ejemplo, yo me inicié en doblaje y desde ahí es donde me dio la idea, el camino para que yo me reforzara para hacer la cuestión de la locución, ¿no? ¿Cuándo con el doblaje? En el doblaje. Porque el doblaje es algo impresionante. Yo inicié en una compañía muy padre que se llama Oruga, que estaba, más bien, se llamaba Oruga, que donde conocía a todos los monstruos de la época, ¿no? Del doblaje, un Petrel, ¿no? Gentes tan dedicadas, gentes tan profesionales en esa época. Digo, no eran tan conocidas en el medio artístico porque se dedicaban mucho a lo que eran doblajeros, ¿no? Actores de doblaje. Y eran actores, sobre todo actores. Claro, porque además el doblaje, que es algo que me gustaría que nos compartieras, es la voz, pero es la voz que tienes que asumir internamente al personaje. O sea, no es como tratar de imitarla. ¿Cómo es? Es un mundo artístico en donde realmente difiere mucho y tiene mucho que ver el talento que tienes. Tú imprimes desde el principio, desde que haces una prueba, tú imprimes la voz y desde ahí te das cuenta hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque obviamente cuando vas a hacer un personaje en una serie, en una caricatura o en una película, te hacen tu casting, entonces van viendo qué tipo de personaje puedes hacer, ¿no? Entonces yo empecé, imagínate, con series, por ejemplo, que se llamaba Miami Vice. Ajá, ¿no? sí. Paco Mauri la dirigía y fue el que me dio la oportunidad, gracias a él, ojalá me escuche, la verdad, gracias a él, me dio la oportunidad de estar en la línea del doblaje. Y empecé en Miami Vice haciendo malos, chavos que llegaban y eran obviamente de una serie de narcos y de donde empezaban la cuestión del thriller, ¿no? De la intriga, de violencia, entonces a mí me tocaba hacer malos, ¿no? Y, hey tú, Michael, deja ese, no le hagas caso, por favor, maneja eso, hey imbécil, ¿qué te pasa? Muévelo. Entonces tratas de dar esas intenciones, entonces tratas de clavar, ¿no? Porque además has hecho también varios personajes al mismo tiempo. Bueno, que eso es todavía un tema. Bueno, totalmente, pero obviamente ahí le imprimes y manejas diferentes cituras en tu voz, ¿no? Es lo que te da lo que es la actuación y lo que te dan los cursos del doblaje o de la locución, ¿no? Okay. Manejar tus intenciones. La intención, que es un elemento fundamental también en la actuación. Manejar el matiz de tu voz y sobre todo la dicción, que es importante. Tienes que matizar y tener una dicción, que es lo principal para un locutor. ¿Qué es lo que más usas? Lengua, garganta, estómago, todo. Tú obviamente desde el estómago vas dando la fuerza y obviamente para ejercitar ese tipo de, por ejemplo, si tienes unos textos grandes, pues obviamente haces ejercicios. ¿Para qué? Para que tu dicción fluya y sea mucho más limpia, ¿no? A veces barres, por estar leyendo barres y te trabas, ¿no? Sí. Se pierde la intención. Entonces cuando haces ejercicios, obviamente de ahí depende muchísimo que tu lectura sea limpia y sea un matiz limpio y hermoso, ¿no?
como lo primero que le ponen a los niños, ¿no? La lectura en voz alta. Totalmente. Para que hablen, muevan la lengua, que no se coman entonces, las a toda palabras. la gente que le guste la locución y tenga ese misterio de conocer todo ese mundo, es muy padre y es muchísimo, sobre todo, pues aprender a leer, sobre todo manejar mucho sus textos, ¿no? Y involucrarte mucho en por ejemplo, si te gusta también el doblaje, involucrarte mucho, si tienes facilidad de hacer voces, por ejemplo, yo hacía muchas voces, me encantaba, había una serie que se llamaba La Nueva Hora Warner, ¿no? Ajá, entonces ahí me daban oportunidad, las caricatura. caricaturas, sí, se llamaba La Nueva Hora Warner, y a mí me tocaba hacer, por ejemplo, a veces al gallo Claudio, ¿no? Digo, hijo, creo que me confundes, hijo, al que te quieres comer es a la gallina, perro. Entonces manejas ese tipo de voces, ¿no? A mí me tocó la oportunidad de trabajar en las primeras temporadas de Los Simpson, ¿me entiendes? Ajá, no hice sí. un papel importante ahí, pero manejaba diferentes estilos, como eran muchos personajes que se daban, obviamente los principales, pues bueno, siempre estaban ya ocupados con los grandes actores, ¿no? Entonces ahí me daban oportunidad, a veces hacía yo a Barney el borracho, ¿no? Oiga, señor Homero, tenemos un problema, creo que Barney ya tiene unas cervezas listas para irnos a salvar. Entonces, te digo, tratas de manejar ese tipo de voces, entonces, ¿no? Pero además tienes los textos de ciertos personajes Sí, me que ahorita acuerdo. que te escucho, claro, ¿no? La gallina. Había una caricatura que se llamaba Los Dinoplatíbulos y también tuve la oportunidad, Roald Rogers, un cuate que desgraciadamente ya no está con nosotros, excelente maestro, entonces él me dio la oportunidad de grabar ahí y hacíamos ahí diferentes personajes también, ¿no? Tenemos que encontrar la forma de acabar con los dinoplatíbulos, jefe. Entonces, ¿Cómo manejas tu todo ese... ¿Cómo tu gesticulación cambia, verdad? Porque le das esa intención también del mismo personaje. ¿Lo sientes adentro? Sí, al totalmente. personaje? Sí, totalmente. Que A veces me trato de convierto, ¿no? Pero Exacto. de alguna otra forma, te digo, tú te involucras tanto. Por ejemplo, ahora las grandes películas que han hecho últimamente, por ejemplo, Shrek, ¿no? Por ejemplo, los Monsters Inc. Monster Inc. Me encantaban esas series, ¿no? Sí. Esas películas estuvieron muy bien hechas, entonces gente muy profesional y siempre se les da un crédito siempre, ¿no? A la gente de doblaje, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esta carrera? Porque me percibo, es decir, es una formación no completamente dentro de la actuación. Sí lleva actuación, pero lleva como otras especializaciones, ¿no? Bueno, Hay mucha gente, es demasiado. difícil los castings, ¿sí? Sí, es un trabajo en donde sobre todo mucha gente joven empieza a explorarlo, ¿no? Quiere conocerlo, quiere experimentarlo. Muchos tienen el talento y lo tienen. Quiero decirte que el doblaje, por ejemplo, es una de las carreras en el medio artístico más difíciles. ¿Por qué? Porque para hacerlo el doblaje tiene su técnica. Entonces ahí aprendes tú, nadie te enseña, tú aprendes a hacerlo. Tú obviamente ves a los compañeros cómo trabajan, pero la técnica tú la haces. Nadie te enseña. Claro, porque ahorita yo te digo, pero luego, ¿cómo que le haces? Sí, tú estás con tienes tu que- micro, tú estás con tus textos, tú estás con tu pantalla, entonces tú tienes que llevar el ritmo, tienes que manejar el manejo de los labios, ¿no? Y sobre todo tu actuación. Mucha memoria para aprenderte los textos y llevar siempre la imagen a la imagen, ¿no? Lo estás viendo en el momento que estás. Siempre tratas de, es que hay muchos Para sentirlo. actores tienen muchas formas de manejarlo, ¿no? Muchos son, se le llaman trucos, ¿no? De cómo volarlo. Entonces hay mucha gente que se lo aprende de memoria y totalmente está clavado viendo la pantalla, ¿no? Y tienes que ir viendo tus pausas, tienes que ir viendo tus reacciones, Claro, porque tus además- intenciones, todo. Claro, porque Si además- sales de borracho tienes que saber cómo le vas a hablar. Hey, Joe, tú estás ebrio, amigo. Tú me confundes, yo estoy bien. No, amigo, vamos a jugar. Entonces tratas de dar todas esas cortes, esas reacciones, todas esas pausas, los calderoncitos que les llaman. Entonces tienes que ver todos esos detalles. Y si no los tienes, pues te equivocas, Claro. y tienes que volver a hacerlo y todo. No sale. Ahora, todos los chavos, pues bueno, ahora ya muchos tienen ese talento y van experimentando o desde cursos o desde ya directamente entran a las compañías de doblaje o igual en locución, ¿no? Lo que me habías preguntado, ¿cómo es? Digo, la formación ya la traes si tienes el talento, ¿no? Lo difícil es obviamente cómo vas llegando, como todo. Claro, que se te vayan toda dando labor. las oportunidades también. porque hay Siempre, mucho. siempre tienes que pasar por un proceso de casting. Hasta para hacer voces de comerciales igual, ¿no? A eso iba. Bueno, primero, en el tema del doblaje, ¿qué personaje fue como de tus más queridos y consentidos? Pues mira, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, el Barney de Los Simpson. Digo, obviamente no tuve, ¿qué te gusta? 6, 7 temporadas desde el principio que lo hicimos.
Y ahorita, pues bueno, imagínate, siguen haciendo Sí. películas, ¿no? Le tomé mucho cariño a ese personaje porque yo nunca me imaginé llegar al reto, ¿no? Ok. Pero cuando lo hice, me encantó y, pues, y divertirme tanto con todos los muñecos, los compañeros con los que trabajábamos, era divertido. Entonces tratabas de hacerlo más y crearlo más, ¿no? Porque y aparte era ¿Y en divertido. tu vida diaria lo traías también como para la práctica? Sí, sí, Traes obviamente, al ¿no? personaje, Obviamente, te pero repone. digo, lo importante, ahora ya actualmente, pues bueno, ya no hago tanto doblaje como antes, ¿no? Estás Ya es ahora- más difícil el medio, obvio. Ok. Las generaciones van creciendo, ahora ya hay nuevos directores, ya no trabajas tanto con los que trabajabas antes. Sí, va Entonces, cambiando la... yo hago más doblaje, por ejemplo, cuando hago alguna narración para un documental, ¿no? Que me gusta mucho, ¿no? Entonces trabajo mucho a veces para Discovery Channel, ¿no? Para la cadena de Discovery. Ahorita estoy haciendo unas cosas para Univision y son cosas muy interesantes, ¿no? Y está también para toda la parte promocional. Claro, todo lo que son es los promos. Todos los promos, Los tanto para yo trabajé programas, mucho, para- grabé mucho para Televisa, ¿no? Yo era la voz del Ritmo de la Noche, no sé si te acuerdas del programa de Ay, Ortiz de sí, Pinedo. claro. Era muy divertido. Señoras y señores, y ahora con ustedes el bigote más prendido de la tele. No sé si se recuerdan, era la Sí, entrada de ese claro, era la programa. entrada. Claro, entonces trabajé mucho tiempo para ellos, con Luis de Llano y con Marco Flavio, entonces era muy padre trabajar con ellos. Fue una oportunidad también para mí, ¿no? Para trabajar con Televisa, entonces pues ahí vamos haciendo pininos por todos lados, ¿no? Ah, está padrísimo, porque además, amigos, bueno, pues es una parte que no conocemos y que muchas veces la escuchamos, pero no le tomamos ese Y no tienes detalle. ni idea de quién puede No, hacerlo. claro, y bueno, además de que lo conozcan y es compartir también toda esta parte tan interesante, pues para las personas que les puede interesar, pero también para que empieces a jugar. O sea, a lo mejor no te vas a ir a los doblajes, pero a veces en casa, ¿no? Yo Claro. le compartí a Víctor, a mí me gusta mucho el cuento de niños, ¿no? Y entonces tuve negocios de niños y entonces era jugar con las voces, con la entonación, con la modulación y, Y demás. hacer, Es maravilloso. quiero decirte que hacer, por ejemplo, trabajar con niños es maravilloso, ¿no? Yo he trabajado mucho para la parte de diciembre, a veces trabajo como rey mago y me gusta mucho trabajar con niños, ¿no? A veces he trabajado en giras de teatro también soy actor. Con Entonces, los títeres y todo esto no también, títeres, ¿no? pero trabajo más en la parte más para los De niños, adolescentes. En producción, en- en escenario. Sobre todo vamos a dar, nos presentamos en giras, en escuelas, acerca de obras sobre todo de adicciones, ¿no? Toda la parte Para de todos los edición. chavitos. Sí, amigos, si estás interesado en mejorarla, ya sea por locución o por otros temas de comunicación y demás, lo pueden contactar a Víctor Franco, porque te puede dar asesorías y clases pues particulares precisamente para poder mejorar a través de toda esta ejercitación. Claro, y si les ¿no? gusta mucho el mundo de lo que es la voz, pues adelante, contáctenme, Para vamos continuar. claro, para que conozcan más o menos cómo puedan iniciar en este mundo de lo que es la voz, ¿no? Y esperemos pronto estarte escuchando en algunos proyectos que tenemos por ahí pendientes que les vamos a estar compartiendo. Exacto. Para próximos meses. Amigos, muchas gracias que estuviste. Te quiero, muchas Ay, gracias, yo Linda, también, muy muchísimas amable. gracias. Saludos. Y quédate unos minutos, nada más vamos a llegar al cierre porque acuérdate que comenzamos el programa hablando del juicio. Entonces, acompáñame los últimos minutos. Muchísimas gracias.